El jardín está oscuro y silencioso. La llamada sigue en curso en el teléfono. Llegáis tarde. ¿Dónde están los niños? Una sombra parece moverse entre los setos. Rosana, ¿por qué ya no hablas? Aquí comienza el caso de Rosana Galiano. Nosotros somos Pedro y Alba. Esto es un podcast de Pareja en Crime. Y ya sabéis que del amor al crimen hay solo un paso. Darlo o no puede cambiar muchas vidas. Pedro, comenzamos. Hola Pedro. Hola Alba, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola también a todos nuestros cómplices, en especial a nuestros cómplices de Argentina, ¿verdad? Sí, bueno, hoy traemos un caso que teníamos ganas de tocar porque nos había escrito algún cómplice pidiéndonos que hiciésemos este caso de Argentina. Sí, nos lo recomiendo. Sí, y bueno, pues tras mucho debate al final hemos podido introducirnos un poco en esta historia, que la verdad es que a mí personalmente me ha creado un gran debate moral. Una vez más, porque ya ha habido algo. Sí, todas las historias al final nos dejan ciertos debates que luego nosotros en casa nos dedicamos a hablar sobre ello. Eso es. Pero bueno, la verdad es que quedaros porque os va a impactar, de verdad. Sí, queríamos también dar las gracias por la gran acogida que ha tenido el caso de Ana María Ernecevich, que lo subimos la semana pasada, y la verdad que pues ha recibido bastantes más visitas de las anteriores vídeos. Sí, parece que os ha gustado, la verdad que nos alegramos y esperamos que este también os guste bastante. Eso es. ¿Arrancamos? Vamos. Hoy viajamos hasta el barrio El Remanso, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Es un sitio residencial tranquilo, de casas unifamiliares, con un bosque repleto de diferentes variedades de árboles. Destaca por su belleza en primavera, debido a los diferentes tonos de las hojas de los árboles y el frescor del aire limpio que rodea la zona. Pero hoy no es primavera, sino el 16 de enero de 2008. Rosana Galiano está cenando con su hermana, Mónica, en el comedor de su casa. Lo que iba a ser una cena tranquila, otra de tantas entre las hermanas, hoy tiene ciertos rasgos de incertidumbre. Rosana no está en paz, sino algo inquieta. Jerónimo y Nehuen tenían que haber venido hace varias horas, pero son casi las 11 de la noche y aún no han llegado. Son los hijos de Rosana, y no. Ellos no pueden venir por su propio pie porque tienen 3 y 4 años respectivamente. Ella está impaciente porque el padre, su todavía marido, tenía que haber devuelto a los niños hace horas, pero llamó varias veces con distintas excusas. Mónica intenta restarle importancia. Aunque ella también está preocupada, nota que su hermana mira demasiado al teléfono y desconecta de la conversación. Dentro de la casa hay mala cobertura, y de tanto en tanto las llamadas no entran, por lo que Rosana comprueba cada pocos minutos que el teléfono está conectado. ¿Les habrá hecho algo? ¿Ha podido suceder algo en la carretera? Las preguntas agolpan en su cabeza mientras Mónica sigue conversando de cosas banales. Hace tiempo que no ve a su hermana tan nerviosa y es algo que, quiera o no, le hace sufrir. ¿Cuándo acabará esta tortura? Mónica espera que no demasiado tarde. Confía en que el tiempo pondrá todo en su sitio y que Rosana podrá volver a ser feliz. Lo merece. Todo el mundo lo merece. De pronto, la pantalla del teléfono se enciende y ambas ven el nombre del remitente. Mónica mira el reloj. Son las 11 menos 10 de la noche. Rosana coge la llamada. Está nerviosa porque no comprende tanta tardanza. Sin embargo, al otro lado las palabras suenan metálicas e intermitentes. La cobertura. La cobertura otra maldita vez. Rosana sale del salón. Se dirige a la puerta, la abre y se asoma al jardín. Parece que la cobertura mejora. Ahora escucha la voz alta y clara. ¿Cuándo venís? Mónica aún tiene la boca llena cuando escucha unos sonidos rápidos y explosivos. Rosana Beatriz Galiano tiene 29 años y es originaria de la provincia de Buenos Aires. Es hija de Graciela y Reinaldo, y la menor de 4 hermanos. Reinaldo Galiano, también conocido como Naldo, es propietario de un taller de vehículos, y así fue como Rosana conoció a José Jacinto Arce. Era el año 2000, y José Arce acababa de volver a Argentina tras haber vivido 3 décadas en Estados Unidos. Emigró cuando tenía 20 años, con un sueño claro, abrirse paso en las canchas de fútbol y llegar lo más alto posible. Y aunque no pudo triunfar con un balón en los pies, sí consiguió crear un camino paralelo en el mundo laboral. José Arce estudió bachillerato en ingeniería y pronto comenzó a trabajar en diversas empresas del Estado norteamericano. Logró destacar en cálculos de resistencia y debido a ello viajó en 2002 a Grecia, donde permaneció en torno a 2 años. Durante ese tiempo, José Arce aprendió, llegando a dominar perfectamente el idioma griego. A pesar de su éxito laboral y buena posición económica, José Arce echaba de menos su país natal. Volver a Argentina, donde tenía sus raíces, siempre había estado en su punto de mira.
Durante sus años fuera, había acumulado patrimonio y ahorros suficientes como para vivir de una manera solvente en su vuelta a Argentina. Contaba con nada menos que 8 propiedades en el barrio norte de la capital y una granja. El barrio norte en Buenos Aires es una denominación popular que hace referencia a una zona tradicional y elegante que abarca partes de los barrios de Recoleta y Retiro, así como una pequeña porción de Palermo. Barrio Norte se caracteriza por su arquitectura clásica, vida cultural y la alta concentración de clases media alta y alta, los vestigios de las familias adineradas que se mudaron a esta parte de la ciudad a finales del siglo XIX. Así pues, el patrimonio de José Arce es abundante y, además, compartido. Elsa Aguilar comparte la titularidad de todo el patrimonio de su hijo. Cuando José Arce regresa a Argentina, se dedica a la producción de abono de lombriz, así como la cría y venta de pollos y huevos. José es un hombre con un talento natural para los negocios, y prueba de ello es que siempre se ha vanagloriado de ello. Abro comillas. Compro 300 pollos, los engordo, los vendo y continúo. Cierro comillas. José Arce se desplaza por los barrios del Pilar vestido de paisano y haciendo notar su leve acento anglosajón. Y pronto a la gente le chirría que un hombre tan carismático y exitoso presuma de su obstinada soltería. Le tengo miedo al casamiento, solía comentar. Fue un antiguo compañero de la Escuela Técnica de Pilar quien, de manera inconsciente, cambiaría la vida de José Arce. Su camioneta necesitaba un arreglo mecánico y su compañero le recomendó un taller, el del señor Naldo, un hombre que trabaja bien y cobra barato. Los Galiano vivían en Ituzaingó y el taller mecánico del padre de familia estaba pegado a la casa. Y así fue como José Arce conoció a la hija de Naldo Galiano, Rosana. Ella fue la primera persona a la que vio llegar al taller y, por supuesto, la piropeó. Rosana le sonrió. Ella acababa de cumplir 22 años y él tenía 52. La diferencia de edad no parecía ser una barrera, puesto que el flechazo sacudió a ambos. La camioneta de José era una Ford de colección datada en 1931, así que el arreglo se retrasó debido a que las piezas necesarias debían pedirse por encargo. Él aprovechó ese tiempo para conocer un poco más a la menor de los Galiano y siempre que iba obsequiaba a Rosana con algún regalito. Y este fue el germen de la historia turbulenta que está por venir. José Arce, el soltero irremediable, había sucumbido a las flechas de Cupido por primera vez en su vida. Y si no era la primera, al menos fue la vez con que mayor intensidad habían llovido las flechas del dios romano del amor. Pero aunque la pareja parecía navegar en el río del amor, ni la familia ni los amigos de Rosana estaban entusiasmados. Pero a pesar de las suspicacias, José acabó pidiendo la mano de Rosana al señor Naldo. ¿No cree usted que es un poco mayor para mi hija?, le preguntó Graciela. Señora, para el amor no hay edades, respondió José. Graciela tenía sus dudas. No todas se disiparon tras sentarse delante de su hija y preguntarle si realmente quería casarse con aquel hombre. Rosana no pudo responder con firmeza y su madre, sin tener toda la confianza, tuvo que dar su brazo a torcer. Y con el beneplácito de los Galiano, José y Rosana se acabaron casando 7 meses después. Lo hicieron por la iglesia el 17 de noviembre de 2001. Una relación relámpago para un soltero de oro. La pareja compró una casa en la calle Caramba. Habían decidido que ese sería el hogar de la familia que acababan de fundar. Sin embargo, hubo una persona que no lo vio con buenos ojos. Elsa Aguilar, acostumbrada a manejar los designios de su hijo, comenzaba a temer que esa joven de cara angelical pudiese suplantar su omnipresente figura. Por su parte, José Arce continuaba con sus negocios. Seguía criando y vendiendo pollos en su granja de Villa Astolfi, donde ahora vivía sola su madre. Mientras tanto, en la mente de Rosana permanecía un viejo anhelo, ser modelo. Año y medio después del enlace de la pareja, nació su primer hijo, Jerónimo. A los 12 meses, el segundo, Nehuen. Todo parecía ir viento en popa, ¿o no? Durante esos meses comienzan las primeras diferencias entre José y Rosana. Hay quien dice que eran las discusiones normales en una pareja con tanta diferencia de edad. Otros hablan de unos celos enfermizos por parte de José. ¿Quién sabe lo que se esconde entre las paredes de un hogar? A veces es difícil imaginar qué ocurre en una pareja cuando solo conoces lo que ves a través de las imágenes o en escasos eventos sociales. Una sonrisa puede albergar el mayor de los dolorosos silencios. La tristeza, a veces, es la mejor compañera de la soledad. Llorar en silencio lo que uno no es capaz de expresar en público. José y Rosana iban, poco a poco, elevando las diferencias, y Rosana, cada vez más harta de las discusiones alimentadas por los celos de su esposo, comenzó a introducirse en una espiral de desconfianza y miedo. José tenía 5 escopetas registradas y una afición pública a las armas de fuego. ¿Puede una tener miedo a su propio marido? Rosana empezó a sentirlo el día que José decidió jugar a ser Dios, o al menos eso acabó confesando a su tía. Narró, no sin tristeza ni angustia, que José decidió poner punto y final a la vida de uno de sus perros.
Pensaba que el peludo había contraído la rabia y José, que quizá también tenía un acceso de rabia, decidió acabar con su vida con un disparo en la cabeza. Mientras tanto, a medida que el número de discusiones se incrementaba, doña Elsa también aumentaba su intromisión en la pareja. Rosana comenzó a entender que entre su suegra y ella se estaba cimentando la tormenta perfecta que todas las parejas tratan de alejar, el mito viviente de la lucha de poderes entre la esposa y la suegra. Para colmo de las suspicacias de José Arce, su historia todavía podía dar otra vuelta de tuerca. La mente de José Arce se volvió todavía más inestable cuando apareció en escena Daniel González, también conocido como el Yankee, un jardinero contratado por José para el mantenimiento del jardín de la residencia familiar cuando el menor de los hijos, Nehuen, tenía unos pocos meses. Con el paso de los días, José se mostraba irritado ante la presencia constante del Yankee. Consideraba que el joven jardinero pasaba demasiado tiempo en el terreno, o al menos más del necesario. De ahí que algunos conocidos recuerden haber escuchado a José decir alguna vez, abro comillas, solo falta que duerma al pie de nuestra cama, cierro comillas. Tal era su paranoia o suspicacia que José Arce encargó en octubre de 2006 a la empresa de telefonía el resumen de las llamadas del número de Rosana. En el extracto, descubrió cerca de 700 llamadas al número del Yankee. En una mente gobernada por los celos y la rabia, la explosión era inevitable. Consumido por los celos y la ira, José Arce provocó tal violencia que acabó precipitando lo inevitable, su salida del domicilio familiar. Por su parte, la familia de Rosana vive estos momentos como una consecuencia de algo inevitable. Si bien durante los primeros años todos pasan tiempo en familia en la casa de los Arce y la relación parecía normal, fueron poco a poco notando que no todo era como al principio. Rosana era todavía muy joven y no terminaba de adaptarse a la vida de pareja, y el nacimiento de sus hijos tampoco ayudó a esa adaptación. Una noche de 2004 saltaron las primeras alarmas. Rosana fue a ver a sus padres y con el rostro muy serio y el rictus agarrotado, le dijo a su madre que necesitaba hablar con ella. Sin demasiadas palabras, sin dar muchos detalles, le confesó que se quería separar. Sin embargo, al poco tiempo de esa conversación, Rosana se quedó embarazada de su segundo hijo, y aquella conversación fue pasto del olvido. Reinaldo también recordará, tiempo después, un detalle que se le clavó en la memoria. Graciela tuvo que acompañar a Rosana a hacer el curso preparto porque José lo consideraba una pérdida de tiempo. Este tipo de detalles, junto con comentarios y otras acciones, hacen ver a la familia que algo está cambiando en la pareja. En esa época, Rosana también queda aislada de sus amigos, debido a ciertos malentendidos de José y algunas discusiones. Los amigos y las personas que solían frecuentar la casa de Pilar, donde vivía la pareja, dejan de hacerlo. Y a estas alturas ya sabemos que Elsa Aguilar, la madre de José Arce, es una pieza fundamental en la vida de su hijo. Ella fue quien trasladó a José a Estados Unidos para que buscase un futuro mejor y poco a poco comienza a hacer mella la relación de su hijo con Rosana. Y aunque Elsa compra una casa en el Remanso y la pone a nombre de José y Rosana para ayudarlos a recuperar el amor que parece que están perdiendo, las discusiones con la mujer de su hijo no van sino en incremento a partir de 2005. En mitad de este ambiente tóxico, repleto de discusiones de pareja y con las figuras de Elsa y el Yankee rondando el área vital de la pareja, Rosana decide tomar medidas. De hecho, denuncia varias veces a José por episodios de violencia familiar y llega a presentarse en 3 comisarías distintas para dejar constancia de las agresiones de su marido. A partir de una de las causas abiertas, en julio de 2007, se prohíbe a José Arce acercarse a la casa familiar durante 3 meses. Aunque José Arce acaba fuera de su casa y arranca un proceso de separación, los problemas no han hecho más que empezar. Como muchas parejas que se separan, José Arce comenzó a utilizar a sus hijos como un arma arrojadiza contra Rosana. Él tenía que cogerlos de la casa los viernes por la noche y debía devolverlos el lunes por la tarde. Sin embargo, José comenzó, poco a poco, y siempre, según la versión de los Galeano, a extender el plazo a su antojo. Este hecho agitaba de los nervios a Rosana, hasta tal punto que un lunes por la tarde decidió ir personalmente hasta la villa Stolfi a por los niños, a la hora que José le indicó. Y allí, delante de la entrada de la residencia de los Arce, 2 encapuchados se abalanzaron sobre el coche de Rosana. Ella tuvo la decisión y sangre fría necesaria para salir del coche e, impulsada por la adrenalina, saltar el portón de la entrada de la finca. Cuando le contó el suceso a José Arce, este le restó importancia de inmediato. Rosana decidió ir a denunciar y a partir de ese momento su histeria subió otro punto. Pero aunque su relación con José es tóxica y muy difícil y en pleno proceso de divorcio, Rosana conoce a un nuevo hombre, Óscar, el rubio. Es un costurero de 32 años que tiene un taller propio.
y, a diferencia de José Arce, Óscar pronto conoce a la familia Galiano y conecta con ellos. Óscar es todo lo contrario de José, y ellos notan que por fin la felicidad parece estar llamando a la puerta de su querida Rosana. Óscar pasa las fiestas con la familia Galiano y ambos cuentan sus proyectos futuros. Rosana pretende vender su mitad de la casa del Remanso y utilizar ese dinero para ampliar el taller de costura de Óscar. Rosana está a punto de abandonar la oscuridad de un túnel, pero, cuando roza con los dedos la luz, un suceso acabará por detonar todas sus ilusiones. Volvemos a la noche del 16 de enero de 2008. Mónica escucha 1, 2, hasta 4 detonaciones. Siente como si se reventase una lámpara encima de su cabeza. La puerta de la casa está abierta. Rosana sigue fuera, hablando por teléfono. Mónica deja de escuchar la voz de su hermana. Se levanta, echa a correr hasta el jardín y encuentra a su hermana tendida sobre el césped. La llamada de Jesús Arce aún está activa. Mónica permanece al lado del cuerpo de su hermana mientras las sirenas de la policía inundan las calles del barrio del Remanso. El tiempo parece correr en su contra. La vida se escapa y las sirenas no se acercan todo lo deprisa que Rosana necesita. Tiene 2 impactos en la espalda, uno en el hombro y otro en el antebrazo. Mónica coge el teléfono y pide ayuda a José Arce a gritos. El exmarido de Rosana se dirige a la comisaría de Pilar. El policía, tras llamar a la seccional de Exaltación de la Cruz, le apremia para que acuda corriendo a su casa del Remanso. Cuando las autoridades aparecen en la casa del Remanso, Rosana hace minutos que se ha ido. Y en este momento comienza una investigación que va a surcar los instintos más básicos del ser humano. Cerca del cuerpo de Rosana se encuentran 3 casquillos que, aunque según balística pertenecen a una pistola del calibre 45, no encuentran el cuarto casquillo, así que los investigadores tienen 2 explicaciones de este hecho. La primera, la persona que lo ha hecho ha recogido uno de los casquillos antes de irse, algo poco probable porque tras los disparos ha debido irse a toda prisa. Y la segunda explicación, y la más probable, es que el arma se ha encasquillado. Eso habría hecho que no hubiese más disparos. También puedes traer otros 2 preliminares sobre el asaltante a partir del tipo de arma que ha usado. Tiene que ser una persona fuerte, porque el arma es relativamente pesada y requiere una gran fuerza en el brazo para manejarla con el retroceso de las detonaciones. Por otro lado, tras las detonaciones y los gritos, algunos vecinos parecen haber visto a alguien salir de la zona corriendo. Lo describen como un hombre de unos 30 años, de pelo corto y moreno. Y no se ha llevado nada, así que para los investigadores parece bastante claro que la persona que lo ha hecho estaba esperando fuera hasta que saliese Rosana. Oculto tras unos arbustos del jardín, buscando su oportunidad para actuar, el asesino esperó hasta que Rosana tuvo que salir fuera de la casa y entonces ejecutó su plan, acabar con ella en el acto. La primera hipótesis de la policía es que este acto se identifica como un crimen por encargo. Encima de la mesa hay una disputa abierta por un gran patrimonio, denuncias y una orden de alejamiento. La llamada de José Arce le sitúa fuera del radio de la vivienda, además de haber estado en el hospital con el mayor de los hijos. El niño tenía 39 grados y se desplazó hasta el hospital. Así lo recuerdan varios testigos y así lo corrobora una llamada que realizó a Rosana en torno a las 10:15, algo más de media hora antes del suceso. Además, José Arce no entra dentro de la descripción que han dado los vecinos. Es un hombre calvo, entrado en peso y de casi 60 años. La tarde del 19 de enero, tras la inspección ocular del fiscal, José Arce comparece ante los medios de comunicación apostados a la puerta de la casa, donde hora antes yacía el cuerpo inerte de su todavía esposa. Lo hace para anunciarse como inocente, sin esquivar ninguna pregunta de los periodistas. Abro comillas. No tengo nada que ver con la muerte de mi querida esposa. Cierro comillas. Las palabras van acompañadas de una sonrisa amarga, cargada de victimismo al sentirse señalado. José Arce es un hombre robusto, calvo y en mitad de su cara destaca una prominente nariz. Proclama su inocencia, y ya de paso también la de su madre, Elsa Aguilar, de 79 años. Abro comillas. Mi mamá adoraba a Rosana. Cierro comillas. Al otro lado de la calle, un grupo de vecinos, arremolinados, curiosean. El barrio del Remanso es un sitio tranquilo y apacible. Nunca ha habido algo más grave que un robo o asalto. Sin embargo, ahora este vecindario abre todos los informativos de las televisiones. Entre esos vecinos está el repartidor de periódicos del barrio, que afirma que conocía a Rosana de vista porque nunca compraba nada, y simplemente pasaba de largo por delante del puesto. Otros comentan la diferencia de edad entre la joven y su exmarido, o la presencia, demasiado persistente, de un jardinero. En ese momento, mientras José comparece ante los periodistas, aprovecha para esparcir su propia hipótesis. Dice a los periodistas que Rosana le había sido infiel en reiteradas ocasiones y que en un tiempo atrás había descubierto cerca de 900 llamadas en su teléfono con el jardinero, Daniel González, el yanqui. Abro comillas.
Es un negro cortapasto que vivía metido en mi cama. Los cuernos míos son más grandes que un árbol, cierro comillas. Y el árbol, o el bosque, parece ocultar algo mucho más grande. La mañana del 20 de enero, Marcelo Pernici, que es el oficial encargado de la investigación, se presenta en el despacho del fiscal y, sin dudas, le comunica que hay que detener al yanqui. El fiscal duda, no parece convencido del todo, así que le replica que aún no es el momento. A unas 6 manzanas del jardín donde un desconocido acabó con la vida de Rosana, Daniel González, el yanqui, un joven de unos 30 años, moreno y con un sombrero de tela, se defiende con monosílabos ante las preguntas de los reporteros. En la calle hay curiosos. Quizá alguno de ellos fueron testigos de la huida apresurada de una sombra la noche del 16 de enero. Por su parte, José Arce se refugia en la granja junto a su madre, Elsa Aguilar, y guarda reposo. Tras haberse expuesto la tarde anterior, su salud parece haber sufrido un revés. El caso se convierte en el tema estrella del verano en Buenos Aires. Los noticiarios guardan un puesto privilegiado en su programación para ofrecer los avances del suceso. Sin embargo, el peor de los escenarios se cierne sobre la familia de Rosana Galiano. El caso parece no avanzar. La policía no ha encontrado el arma del crimen y el sujeto que ejecutó el encargo tampoco ha sido identificado. Sin esas 2 claves, el tiempo pasa, las pistas se enfrían y el caso parece abocado a ser uno más de todos aquellos que quedaron sin resolver. En este tiempo han revisado los pocos detalles que tienen, la lista de llamadas, su duración y las ubicaciones, los teléfonos de Rosana y José, la coartada del hospital, todo parece cuadrar. Lo que la prensa no sabe es que ha aparecido una testigo clave en este caso, una mujer que presenció una situación fuera de contexto, a la que no dio ninguna importancia, pero que, con el paso del tiempo y los acontecimientos, ha terminado por parecerle importante. Y tanto que lo es. La mujer en cuestión es una socia de Gabriel Leguizamón. Tienen un negocio de alquiler de vehículos con conductor. En Argentina y Uruguay es conocido como remesería y es un servicio paralelo al que ofrece los taxis. El cliente puede contratarlo por teléfono y pactar un precio determinado por un servicio durante un tiempo y distancia establecidos. La socia de Gabriel admite haber escuchado una frase perturbadora de labios de su socio a principios de 2008. Abro comillas. Necesito un arma. Tráela que la veo y la compro. Cierro comillas. Fue mientras hablaba por teléfono. Gabriel, que había trabajado en una telefónica y compraba y vendía vehículos, siempre había caminado en la fina línea que separa los negocios legales de aquellos que bordean la ley. Él y su hermano, Pablo Leguizamón, tenían una vieja relación con José Arce, y lo que parecen unas frases peligrosas, pero sacadas de contexto, van a tenerlo en breve. La testigo recuerda una reunión en casa de Gabriel. Había varias personas y llegó José Arce, acompañado de una anciana de unos 70 años, con gran parecido a Elsa Aguilar. Ambos fueron aparte y la mujer pudo escuchar. Abro comillas. Bueno, ya está todo arreglado, ya está todo listo. Cierro comillas. Una frase, una reunión. Parecen puntos inconexos dentro del mapa laberíntico al que se enfrenta la policía. Sin embargo, la testigo tiene más puntos y parece que esta vez se pueden unir. Tras haber escuchado las noticias, el suceso de Rosana Galiano y la catarata incesante de informaciones, opiniones y pistas falsas, Gabriel Leguizamón aparece en escena de nuevo. Esta vez devuelve 6.000 pesos a la testigo y le dice que va a tomarse unas vacaciones. ¿De dónde ha sacado el dinero? Los puntos se unen en la mente de la mujer como una línea recta que divide la vida de la muerte. A partir de aquí, las cifras varían, 20.000, 5.000, 200.000 pesos. En la mente de todos, un mismo pensamiento. José Arce encargó el asesinato de Rosana Galiano. Elsa Aguilar pagó el coste de quitarse de en medio a la nuera molesta. La policía encuentra casquillos del mismo calibre cerca de la casa de los Leguizamón. Según balística, los casquillos han sido disparados por el mismo arma utilizada en el suceso de Rosana Galiano. ¿Pudo ser un ensayo previo a la ejecución del encargo? Ahora que van uniendo los puntos dispersos a lo largo del mapa, los investigadores tienen claro que José Arce forzó la llamada el 16 de enero sobre las 11:10. El motivo, claro, sabía que la cobertura dentro de la casa fallaba y Rosana saldría, como tantas otras veces, al jardín para poder hablar. Y entonces ejecutó la otra parte del plan, aquella por la que había pagado, acabar con la vida de su todavía esposa. Después,
Como ya sabemos, se presentó como un marido ultrajado e inocente de absolutamente todo. Culpó a Rosana de promiscua, incluso de tener una relación bisexual con su actual novio y su propia hermana. Sin embargo, un estudio psicológico se encarga de dibujar a José Arce como un hombre bastante distinto de la imagen que ofrece al mundo. Lo define como un manipulador e iracundo, incapaz de planificar el futuro, despreocupado por su seguridad y la de los demás, y carente de remordimiento. Abro comillas. Al momento posterior al homicidio de Rosana, no mantenía el comportamiento esperable para este tipo de víctimas. Por el contrario, se observaría una actitud defensiva, acompañada por la elaboración de mecanismos estratégicos ante una probable oposición. Cierro comillas. Por su parte, Elsa Aguilar se muestra confiada y sonriente ante las cámaras y los agentes. Y aunque a ella no le han hecho ningún estudio de su personalidad, sus palabras y actos desmienten la supuesta fragilidad que muestra su apariencia. Es evidente que estaba a mucha distancia del lugar de los hechos. Los investigadores ahora están seguros de que tuvo un lugar importante en este caso. Otro de los investigados, Gabriel, termina sus supuestas vacaciones en noviembre de 2008. Para entonces, ya está en la cárcel por robo. La mañana del 21 de abril de 2009, José Arce y Elisa Aguilar son detenidos por haber instigado el asesinato de Rosana Galiano. Para ello, según los investigadores, habrían contratado por $10.000 a los hermanos Leguizamón. Pablo habría sido el sicario, mientras que Gabriel esperaba en el vehículo con el motor encendido para abandonar el lugar a la mayor brevedad posible. Desde prisión, José Arce sigue concediendo entrevistas, abro comillas. En abril, mayo o junio me voy a mi casa. Cierro comillas. Sin embargo, no será el caso y permanece en prisión a la espera de juicio. Mientras tanto, se sigue proclamando inocente y se define como una víctima de la presión de la opinión pública y un preso producto de una detención política. También confiesa que han armado una causa contra su persona y que su caso no tiene precedentes en la justicia de la provincia de Buenos Aires, plagado de testigos y testimonios falsos. José Arce denuncia públicamente que en su detención participaron 21 oficiales de la policía con ametralladoras, chalecos antibalas y helicópteros, como si él fuese un delincuente peligroso. Además, siempre que le ofrecen hablar, aprovecha para recordar que adoraba a su esposa y que fue la única mujer a la que amó. También matiza sus primeras palabras justo el día después del suceso, y aunque asume que Rosana sí tuvo amantes, ahora José se considera un hombre feliz y trabajador que nunca tuvo conocimiento de esas historias. El juicio oral tiene que esperar hasta abril de 2013. Hasta entonces han pasado más de 5 años desde la muerte de Rosana Galiano. En el banquillo se sientan José Arce, su madre y los hermanos Leguizamón. Debido a un tecnicismo procesal, los hermanos Leguizamón son absueltos. El motivo es que los jueces consideran que no hay pruebas contundentes contra ellos. José Arce y su madre no tienen la misma suerte. La justicia sí puede demostrar que el asesinato de Rosana Galiano fue un crimen por encargo de José Arce. Los motivos son más que evidentes. El primero, económico, debido a la disputa patrimonial en torno a $700.000. El segundo motivo, personal, múltiples conflictos personales con Rosana y la custodia de sus hijos. El tercero, comportamientos previos de hostigamiento hacia la víctima, acciones que, como ya sabemos, derivaron en múltiples denuncias y una orden de alejamiento de José con respecto a Rosana. Y por último, algunas inconsistencias de las declaraciones. Por parte de Elsa Aguilar, que en el momento del juicio tenía 82 años, los motivos también quedan contrastados. Participación en movimiento de presión hacia Rosana. Coordinación de contactos con las personas que ejecutaron el plan. Y por último, un testimonio que señala su participación en la transacción que desembocó en el plan. En 2014, José Arce y su madre son condenados a prisión perpetua al ser hallados culpables de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y por haberse cometido con el concurso premeditado de 2 o más personas. La Cámara de Casación confirmó ambas condenas y puso el foco en las amenazas y los episodios de violencia de género que tuvo que soportar Rosana por parte de su marido, así como la influencia preponderante que ejercía Elsa sobre su propio hijo. José Arce y Elsa Aguilar pasan poco tiempo en prisión tras el fallo condenatorio. En 2015 se les otorga a ambos el beneficio de prisión domiciliaria y en una decisión judicial muy cuestionada dictaminan que los hijos de Rosana vivían con su padre, por lo que desde ese instante los hijos de la pareja vuelven a vivir con ellos. Y aunque haya una condena y el caso está cerrado para la justicia, nunca llegó a determinarse en un juzgado quién o quiénes ejecutaron el plan de José Arce y Elsa Aguilar. El 24 de noviembre de 2018,
José Arce muere en el Hospital Sanguinetti de Pilar tras sufrir un accidente cerebrovascular. Sin embargo, con la muerte no han desaparecido los fantasmas de la vida de los Galiano. Mónica, la hermana de Rosana, aún se emociona cuando habla del dolor que han tenido que soportar sus sobrinos y el resto de su familia. José Arce no se contentó con terminar con la vida de Rosana. Además del daño causado, continuó su lucha para separar a sus hijos de la familia de su exmujer. Tras la muerte de Rosana, Jerónimo y Nehuen quedaron bajo la tutela de su padre y su abuela paterna. Los Galiano estuvieron mucho tiempo sin poder verlos. La madre de Rosana solicitó la tutela, pero nunca se la dieron. Lo que sí consiguió fue un régimen de visitas, pero solo para ella. Los hermanos de Rosana no podían visitar a sus sobrinos y, claro está, se quejaban a su padre. Tanto que una vez José Arce accedió a que los niños acudiesen al cumpleaños de una de sus primas. Por su parte, la abuela materna acudía con los menores al psicólogo a través de la Secretaría Nacional de Familia. Cuando José Arce fue detenido, los menores se quedaron con Elsa Aguilar, y claro está, durante ese tiempo los Galiano tampoco pudieron verlos. Cuando Elsa también fue encarcelada, los menores quedaron al cargo de algunos conocidos de José Arce, tal y como uno de los menores acabó confesando a su tía Mónica años después. Finalmente, tras conseguir el arresto domiciliario, los menores volvieron con su padre. Tras el fallecimiento de José Arce, los niños llaman a Mónica preocupados. Abro comillas. Tía, ¿qué va a ser de nosotros ahora? Cierro comillas. Ella se pone a su servicio y ambos le comentan que quieren ir a vivir con ella. Ahora queda el momento más crudo, ponerse de acuerdo con Elsa Aguilar. La anciana utilizó una de las pocas armas que quedaban a su alcance para seguir asestando el dolor a los Galiano. ¿Cómo iban a dejar a su pobre abuela anciana tras perder a su propio hijo? Los niños acabaron viviendo con Mónica. El velatorio de José Arce fue otro momento cruel e irremediable para los menores y, por supuesto, para Mónica. La hermana de Rosana tuvo que hacer de tripas corazón y acompañar a sus sobrinos a velar el cuerpo del hombre que contrató la muerte de su propia hermana. En marzo de 2019, Jerónimo no quiere cambiar de colegio porque tiene todos sus amigos en Pilar y además le quedan 2 años para terminar. Por tanto, pese a los deseos de Mónica, Jerónimo vuelve a vivir con su abuela paterna y ella acude a buscarlo cada viernes para que pase los fines de semana con los Galiano. Por su parte, Mónica inicia los trámites para solicitar la tutela de Nehuen. A mediados de 2019 fallece Elsa Aguilar. En diciembre de 2019, Mónica Galiano consigue la tutela del menor de sus sobrinos. Por su lado, Jerónimo continúa viviendo en casa de una amiga de su abuela paterna. Tras el fallecimiento de esta, hasta inicios de 2020, momento en el que vuelve a la casa de los Galiano tras ser echado de la vivienda. En noviembre de 2020 vuelve a Pilar, esta vez para vivir con el administrador que designó Elisa Aguilar. Jerónimo cumple 18 años en marzo de 2021 y entonces, mayor de edad, alquila un apartamento y se va a vivir solo. Su único ingreso son los alquileres de las casas que han heredado de sus padres. Los hijos de Rosana han tenido baches durante todos estos años. Ambos llevan encima una herida profunda que han heredado del conflicto familiar que desembocó en el asesinato de su madre. Jerónimo y Nehuen no reconocen lo que hizo su padre. Según Mónica Galiano, ambos han dicho en varias ocasiones que sea lo que sea, lo que hizo su padre siempre será el único que les cuidó e hizo que no les faltase de nada. De su madre apenas tienen recuerdos, unos dibujos que veían en la tele con ella y alguna canción que salía de sus labios. Ambos tenían 3 y 4 años cuando perdieron a su madre. Óscar Galiano no tiene relación con el mayor de sus sobrinos. Sin embargo, el que realmente le preocupa es el menor, el joven que vive con su hermana Mónica. En agosto de 2021, Óscar acude a casa de su hermana por unos papeles. Su relación con Nehuen es tensa, así que no quiere entrar en la casa de su hermana. Finalmente, accede tras la invitación de Mónica. Óscar despierta horas después en un hospital. Nehuen le ha golpeado con un hierro en la cara cuando su tío iba a saludarlo. Óscar tardará 4 meses en recuperarse de las heridas físicas. De las enormes heridas morales surgidas tras el asesinato de su hermana, aún no se ha recuperado. El caso de Rosana Galiano aglutina los instintos más básicos del ser humano. José Arce y su madre decidieron contratar a un sicario para acabar con la madre de sus hijos. El pretexto para semejante locura estaba claro. No podían permitir que Rosana Galiano recibiera la mitad del patrimonio del matrimonio. Por el camino, José Arce no dudó en exponer públicamente sus dudas sobre la mujer con la que había compartido los últimos años de su vida. Esos momentos de amor y 2 hijos como fruto no fueron suficientes para evitar el escrutinio público de la memoria de Rosana Galiano. Y como si el dolor causado por la muerte de una hija o una hermana no fuese suficiente,
La justicia se encargó de abrir, día tras día, las heridas para que jamás terminen de cicatrizar. La doble pena impuesta a la familia Galiano es otra losa pesada en el camino de la vida. Por un lado, jamás volverán a abrazar a Rosana. Por el otro, han tenido que soportar que sus sobrinos hayan vivido bajo el mismo techo que las personas que ordenaron matar a su propia madre. Como resultado, los Galiano ahora tienen dos tareas insoportables. Por un lado, soportar el dolor de la pérdida, y por otro, luchar con las fuerzas restantes para restañar las heridas mentales que los hijos de Rosana parecen arrastrar. Aquí finaliza el caso de Rosana Galiano, pero es solo un escalón más en la historia de esta familia. Cómplices, aquí la pareja se despide, pero recordad que los investigadores nunca descansan. Queremos saber tu opinión. ¿Qué piensas de esta historia? Déjalo en los comentarios y no olvides dejar tu huella con un like antes de irte de la escena del crimen. Acompáñanos en Instagram, YouTube y Spotify y recuerda suscribirte para no perderte ningún caso. Esto fue Pareja en Crime. Hasta el próximo crimen.